La policía miraba la casa en silencio. Las luces rojas y azules teñían las paredes viejas mientras yo permanecía detrás de la cinta amarilla, con los brazos cruzados y el pecho comprimido. Uno de los agentes se giró hacia mí y dijo, con una voz demasiado neutra para lo que acababa de pasar: «Señora Lucía, alguien intentó forzar la venta de su casa hoy». No respondí, porque en ese instante entendí que aquello no había terminado, que solo estaba empezando. La casa llegó a mí después de la muerte de mi padre, envuelta en papeles notariales y silencios incómodos. No hubo abrazos ni frases reconfortantes cuando firmé la herencia. Solo un bolígrafo frío, una mesa de madera clara y la sensación de que estaba aceptando algo más que un inmueble. Estaba aceptando su ausencia. La primera vez que volví sola, la puerta principal se resistió, como si la casa dudara de mí. Empujé con cuidado y el olor húmedo, mezclado con madera vieja y café seco, me golpeó de lleno. Era exactamente el mismo de siempre, el de las mañanas en que mi padre caminaba descalzo por el pasillo y tarareaba canciones antiguas mientras el suelo crujía bajo su peso. La casa era vieja, sí, un poco torcida, castigada por los años y por la cercanía de la carretera, que no dejaba de rugir incluso de noche. Al lado había un terreno baldío cubierto de hierbas altas y basura olvidada. Para cualquiera, aquello era un problema inmobiliario. Para mí, era una cápsula del tiempo. Recorrí cada habitación despacio, pasando la mano por las paredes, tocando los interruptores, abriendo cajones que ya conocía de memoria. En el salón, la marca oscura donde estuvo su sillón seguía ahí. En la cocina, una baldosa rota que siempre prometió arreglar. En mi antigua habitación, el armario aún olía a colonia barata y jabón. Me senté en el suelo y lloré sin hacer ruido. No por la casa, sino por todo lo que contenía y que nadie más podía ver. Desde el primer día lo tuve claro. Esa casa no se vende. Nunca. No era una decisión racional. Lo sabía. La zona no era buena. Las reparaciones serían caras y cualquier asesor financiero me habría llamado irresponsable. Pero para mí, venderla era aceptar que todo podía reducirse a cifras, que la memoria tenía un precio, y yo no estaba dispuesta a ponerle uno. Los primeros días viví allí en silencio, durmiendo poco, escuchando la casa respirar. Cada sonido nocturno me parecía familiar, casi protector. Como si mi padre siguiera allí, vigilando, asegurándose de que no cambiara nada importante. Fue entonces cuando llegaron las primeras cartas. Sobres blancos, educados, con logos discretos, propuestas interesantes, cifras difíciles de rechazar, frases cuidadosamente elegidas para parecer razonables. Las dejé apiladas sobre la mesa sin abrirlas. No necesitaba leerlas para saber lo que decían. Una mañana, mientras barría el porche, me detuve a mirar la fachada. La pintura estaba descascarada y una grieta fina recorría la pared desde la ventana hasta el suelo. Sonreí con tristeza. Era imperfecta. Como él. Como yo. Tranquilo. Susurré, sin saber muy bien a quién. No te vas a ninguna parte. Creí que con eso bastaría. Que bastaba con decir no una vez para que el mundo escuchara. Aún no sabía cuántas veces habría que repetirlo, ni hasta dónde estaría dispuesto alguien a llegar para demostrarme que, para algunos, los recuerdos solo son obstáculos. Las propuestas empezaron rápido, casi con una educación ofensiva, como si el mundo hubiera decidido que yo no necesitaba tiempo para el duelo. No había pasado ni un mes desde el entierro de mi padre cuando el buzón comenzó a llenarse otra vez, no de condolencias, sino de cifras. La primera carta estaba escrita con un tono casi paternal. El remitente se presentaba como un inversor interesado en conservar el valor histórico de la zona. Sonreí con ironía al leerlo sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Hablaba de oportunidades, de crecimiento urbano, de visión a futuro. Cerré el sobre y lo dejé a un lado. Me prometí no enfadarme. Al fin y al cabo, no podían saber lo que aquella casa significaba para mí. La segunda oferta llegó en forma de visita. Un hombre de traje gris apareció una mañana de sábado, justo cuando regaba las plantas del porche. Sonreía demasiado. «Buenos días, ¿la señorita Lucía?».
preguntó, aunque era evidente que sabía quién era yo. Asentí y ni siquiera lo invité a pasar. Me habló de una suma concreta, redonda, pronunciada con cuidado, como si al decirla en voz alta tuviera el poder de convencerme. Cuando terminó, esperó en silencio, seguro de sí mismo. «No está en venta», respondí. Su sonrisa se tensó apenas, lo justo para notarlo. «Piénselo», dijo. «Es una muy buena oferta». «¿No?», repetí, y cerré la puerta. A partir de ahí, todo se volvió insistente. Llamadas a horas extrañas, correos electrónicos que se acumulaban sin abrir, personas distintas repitiendo las mismas frases, como si siguieran un guión invisible. Algunos eran amables, otros claramente molestos. Todos coincidían en algo. Yo estaba cometiendo un error. «Te arrepentirás», me dijo una mujer por teléfono, sin siquiera disimular la amenaza. Colgué con las manos temblando, no de miedo, sino de rabia. Caminé por la casa para tranquilizarme, pasando los dedos por los marcos de las puertas, escuchando mis pasos sobre el suelo que crujía. Esa casa había resistido décadas de viento, tráfico y abandono ajeno. También podía resistir a ellos. Empezaron a circular rumores. Vecinos con los que apenas hablaba me preguntaban si era cierto que iban a derribar todo el bloque, si ya había firmado algo, si me había vuelto loca por rechazar tanto dinero. Yo sonreía con rigidez y repetía siempre lo mismo. «¿No está en venta?». Por las noches, sin embargo, dudaba. No de mi decisión, sino de mi tranquilidad. Me descubría imaginando qué pasaría si cedía, si aceptaba una de esas ofertas generosas y me marchaba lejos, a un lugar donde nadie supiera nada de mi padre ni de su sillón gastado. La imagen duraba segundos, luego volvía el silencio de la casa y con él la certeza. Solo me arrepentiré si la vendo. Un día encontré un papel deslizado bajo la puerta. No tenía logo, ni saludo, ni despedida. Solo una cifra escrita a mano y una fecha límite. Me senté en el suelo a leerla varias veces. Esa noche no dormí. No porque dudara, sino porque empecé a comprender que aquello ya no era solo un interés económico. Era una batalla de paciencia. Guardé el papel en un cajón junto a documentos viejos de mi padre, como si así pudiera neutralizarlo. Fue entonces cuando pensé, por primera vez, que alguien, en algún lugar, quería esa casa más de lo que yo había imaginado. Y que mi negativa no iba a detenerlo tan fácilmente. Aún así, al amanecer, abrí las ventanas. Dejé entrar el ruido constante de la carretera y me dije en voz alta, para que la casa también lo oyera. «No importa cuántas veces lo intenten, esta casa no se vende». Todavía creía que eso sería suficiente. Conocí a Daniel casi por casualidad, en un momento de mi vida en el que no estaba buscando nada. Fue en una cafetería pequeña, de esas que parecen existir solo para que dos desconocidos crucen miradas sin razón aparente. Yo estaba sentada junto a la ventana, revisando documentos del ayuntamiento sobre la casa, cuando él se acercó para preguntar si la silla frente a mí estaba libre. Tenía una voz tranquila, de esas que no invaden. Acepté más por inercia que por interés. Hablamos de cosas simples: el clima, el café demasiado amargo, el ruido del tráfico que nunca desaparecía del todo en esa zona de la ciudad. No me pidió el número, no insistió. Se despidió con una sonrisa y un «quizá nos volvamos a ver». Nos volvimos a ver. Daniel aparecía en los mismos lugares sin que pareciera forzado. En el parque, caminando despacio con un libro bajo el brazo. En otra cafetería, sentado a 2 mesas de distancia. Poco a poco, las coincidencias se transformaron en conversaciones más largas, en paseos sin rumbo, en horas que se estiraban sin darnos cuenta. Era atento sin ser empalagoso. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando le conté que mi padre había fallecido hacía poco, no me dio frases hechas ni consejos inútiles. Solo dijo: «Debe de ser difícil volver a aprender a estar sola». Aquella frase me tocó más de lo que esperaba. Comenzamos a vernos con regularidad. Caminábamos por el parque al atardecer. Nos sentábamos en bancos fríos con café para llevar. Hablábamos de libros, de viajes que no habíamos hecho, de decisiones postergadas. A veces me hacía reír con comentarios inesperados. Otras veces se quedaba en silencio, observando a la gente pasar,
como si analizara algo que yo no podía ver. Fue entonces cuando empezaron los comentarios extraños. No de golpe, no lo suficiente como para alarmarme. ¿Dónde queda exactamente tu casa?, preguntó una tarde, como quien pregunta por rutina. Se lo respondí sin pensar. Después de todo, no era un secreto. ¿Es antigua?, añadió otro día. Mucho, dije sonriendo. Más de lo que parece. Asintió pensativo. En una ocasión, mientras caminábamos cerca del terreno baldío junto a la carretera, comentó: «Esa zona va a cambiar pronto, ¿no? He oído rumores de proyectos nuevos». Me encogí de hombros. Siempre hay rumores. No le di importancia. Quería creer que se interesaba por mí y, por extensión, por mi vida. Cuando me hablaba de su trabajo, siempre algo vago, relacionado con gestión y consultoría, no hacía demasiadas preguntas. Daniel parecía una posibilidad tranquila, algo que no exigía demasiado y que no dolía. Un día me invitó a cenar. Nada ostentoso. Pasta, vino barato, música suave. Su apartamento era ordenado hasta el extremo, casi impersonal. No había fotos ni recuerdos visibles. Me llamó la atención, pero no lo dije. Pensé que quizá yo era demasiado sentimental para entender a alguien así. «Eres muy reservada», me dijo en un momento, mirándome con una sonrisa suave. «Tú también», respondí. Rió, pero apartó la mirada. Con el tiempo, empecé a hablarle de la casa, de mi padre, de los intentos de compra. Lo hacía sin dramatismo, como si fuera una molestia más. «Debe de ser agotador», comentó, «pero supongo que todo tiene su precio». Le miré de reojo. No parecía una provocación, solo una frase lanzada al aire. Yo contesté con firmeza: «Hay cosas que no se venden». Asintió despacio, como si evaluara mi respuesta. Después cambió de tema. Aquella noche, al volver a la casa, me quedé un rato de pie en el salón, escuchando el crujido habitual de la madera. Me sorprendí a mí misma pensando en Daniel, en su forma tranquila de observar, en sus preguntas aparentemente inocentes. Sacudí la cabeza. Estaba cansada. Eso era todo. No podía imaginar entonces que aquel encuentro casual no había sido tan casual, ni que sin saberlo ya había permitido que alguien demasiado interesado comenzara a caminar dentro de mi historia. El día que Daniel mencionó la casa de forma directa, supe que algo había cambiado, aunque aún no podía ponerle nombre. Estábamos sentados en una cafetería distinta a las habituales, más céntrica, más ruidosa. Yo había elegido ese lugar sin motivo, o al menos eso creía entonces. Tal vez buscaba alejarme un poco del entorno que siempre terminaba llevándome a la casa. Daniel removía su café con gesto distraído. Yo hablaba de cualquier cosa, de un libro que había empezado sin mucho entusiasmo, cuando me interrumpió con un tono aparentemente casual. «Vi en las noticias locales que intentan comprarte la casa y que te niegas a venderla». No fue la pregunta en sí lo que me incomodó, sino la naturalidad con la que la lanzó, como si fuera un detalle más de la conversación, algo que llevaba tiempo esperando decir. Sentí un leve nudo en el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Después de todo, no era mentira. Había salido en una nota breve, casi anecdótica. «Es verdad», respondí, dando un sorbo al café. «Es un recuerdo de mi padre. Es más importante que el dinero». Esperé algún comentario comprensivo, una frase amable, incluso una incomodidad educada. Daniel asintió. Solo eso. Demasiado tranquilo. Sus ojos no mostraron sorpresa ni curiosidad, sino una aceptación inmediata, como si ya conociera esa respuesta. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Hay cosas que pesan más que una cuenta bancaria». Sonrió, pero no llegó a ser una sonrisa completa. Algo se quedó detenido en su rostro, como si estuviera midiendo sus propias palabras. Cambió de postura, cruzó los brazos y miró alrededor un segundo antes de volver a fijarse en mí. Seguimos hablando, pero ya no era lo mismo. Yo sentía que una línea invisible se había cruzado. Me descubrí observándolo con más atención. Recuerdo cada pausa, cada silencio. Daniel no insistió, no debatió, no intentó convencerme. Esa ausencia de presión fue, curiosamente, lo que más me inquietó.
Cuando salimos de la cafetería, caminamos unas cuadras en silencio. El ruido de la ciudad se mezclaba con mis pensamientos. En una esquina se detuvo y me dijo que tenía que irse, que tenía una llamada pendiente. Me dio un beso rápido en la mejilla y se alejó sin girarse. Yo me quedé allí un momento, viendo a la gente pasar, sintiendo una ligera opresión en el pecho. No era miedo, era intuición. Esa noche, al volver a la casa, encendí solo la lámpara del salón. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, como solía hacer de adolescente cuando necesitaba pensar. Recordé la serenidad de Daniel al hablar de la noticia, su tono controlado, la falta de preguntas. No había querido saber más, porque quizá ya sabía lo suficiente. Me levanté y recorrí la casa despacio, cuarto por cuarto, como si comprobara que todo seguía en su sitio. En el dormitorio de mi padre abrí el armario y toqué una de sus chaquetas. El tacto áspero me tranquilizó. «No será fácil», murmuré, sin saber muy bien a quién me dirigía. En ese momento, todavía no desconfiaba de Daniel de forma consciente. Seguía viéndolo como un hombre tranquilo, quizá demasiado práctico, quizá poco emocional. No era un crimen. Pero algo en mí empezó a cerrarse, como una puerta que no se golpea. Simplemente se encaja con cuidado. Hoy sé que aquella tarde, en esa cafetería ruidosa, Daniel entendió algo importante. Que conmigo no funcionaría la persuasión suave ni el discurso del dinero fácil. Que la casa no era un bien negociable, sino una extensión de mí. Y cuando alguien comprende que no puede convencerte, solo le quedan dos opciones: marcharse o cambiar de estrategia. El cambio no fue inmediato, pero fue constante, como una gota cayendo siempre en el mismo punto hasta desgastar la piedra. Daniel siguió siendo atento, educado, aparentemente paciente. Sin embargo, algo en sus palabras empezó a girar, a apuntar siempre en la misma dirección, aunque usara caminos distintos para llegar. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, dejó el tenedor sobre el plato y me miró con una seriedad ensayada. «He estado pensando en nosotros», dijo. «En el futuro». No me alarmé. Era una frase normal, incluso esperable. «Yo también», respondí. Se levantó para servirse más vino y habló desde la cocina, como si así el tema pesara menos. «¿Nunca has pensado en mudarte? A otra ciudad. Más sol, más oportunidades. Empezar de cero». Su tono era tranquilo, casi ilusionado. Cuando volvió a sentarse, lo miré con atención. «¿Y tu trabajo?», pregunté. «Puedo adaptarme, siempre puedo», respondió con una sonrisa rápida. «Llevo años pensándolo». Asentí despacio. No estaba cerrada a la idea en abstracto. Cambiar de ciudad no era una traición a nadie. Pero la pregunta inevitable llegó a mi boca sin esfuerzo. ¿Y mi casa? La expresión de Daniel cambió. No fue brusca, pero sí evidente. Sus hombros se tensaron levemente y su mirada perdió esa suavidad calculada. «Pues véndela», dijo, como si fuera la conclusión más lógica del mundo. «Te ofrecen 300.000. Es muchísimo dinero, Lucía». El tiempo pareció detenerse. No recuerdo el sonido de la calle ni la música de fondo. Solo esa cifra flotando entre nosotros, pesada, fuera de lugar. ¿Cómo sabes esa cantidad?», pregunté despacio. Él parpadeó. Fue un gesto mínimo, pero real. Sonrió después, intentando recomponerse. «Se comenta», dijo. «La gente habla. No es ningún secreto». Pero sí lo era. Esa cifra nunca apareció en las notas de prensa, ni en las cartas genéricas, ni siquiera en conversaciones con vecinos. Era una oferta concreta, reciente, y yo nunca se la había mencionado. Sentí frío. No en la piel, sino por dentro. «Aunque lo fuera», dije con voz firme. «No está en venta». Daniel suspiró, esta vez sin disimular el fastidio. «Te aferras demasiado al pasado. Tu padre querría que fueras feliz, ¿no?». La frase me golpeó con una violencia inesperada. Dejé el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No hables por él», respondí. «No lo conociste». Nos miramos en silencio. Por primera vez desde que lo conocía, vi algo en sus ojos que no me gustó. No era enfado,
Era cálculo. El resto de la noche fue incómodo. Hablamos de temas triviales, pero algo se había roto. Cuando me fui, me abrazó un segundo de más, como si necesitara asegurarse de algo. Los días siguientes insistió, con suavidad, con lógica, con argumentos cada vez más elaborados. Me hablaba de inversiones, de calidad de vida, de lo absurdo que era mantener una casa vieja en una zona que pronto sería irreconocible. Es una oportunidad única, Lucía. ¿Para ti? Respondí una vez, sin poder evitarlo. No discutíamos. Daniel era inteligente. Sabía cuándo detenerse, cuándo retroceder, cuándo cambiar de tono. Pero la idea siempre volvía. Vende la casa, vende la casa, vende la casa. Una tarde, sola en el salón, saqué el papel con la cifra escrita a mano que había guardado semanas atrás. Lo miré largo rato y lo rompí en pedazos pequeños. No porque dudara, sino porque había empezado a sentirme observada, empujada hacia una decisión que no era mía. Ahí lo entendí todo. Daniel sabía demasiado. Insistía demasiado. Su interés no estaba en mis recuerdos, ni en mi duelo, ni siquiera en nuestra relación. La casa era el centro. Yo solo era el acceso. No mostré nada. Aprendí a tiempo que la verdad, cuando se revela demasiado pronto, solo sirve para alertar al adversario. Aquella noche, cuando me escribió preguntando si había pensado mejor lo de vender, respondí con naturalidad. Está bien, lo pensaré y te daré una respuesta esta semana. El alivio fue inmediato. Demasiado inmediato. Me parece perfecto, contestó. Sabía que entrarías en razón. Cerré el teléfono y me quedé a oscuras, sentada en el silencio de la casa. Ya no sentía tristeza. Sentía determinación. Si quería jugar, jugaríamos. Pero esta vez, con mis reglas, no dormí esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque mi mente se había vuelto demasiado clara. Todo encajaba con una precisión inquietante, como piezas que siempre estuvieron frente a mí y que por fin había decidido unir. Daniel no había aparecido por azar. Su interés no había crecido de forma natural. Sus preguntas, su paciencia, incluso su manera de escuchar, todo tenía un propósito. Y ese propósito no era yo. Me levanté antes del amanecer y recorrí la casa descalza, evitando las tablas que crujían más fuerte. Preparé café y me senté frente a la ventana del salón, mirando el terreno baldío envuelto en una neblina ligera. Por primera vez desde la muerte de mi padre, sentí algo parecido a claridad. La tristeza se había transformado en otra cosa, algo más firme. Revisé mentalmente cada conversación con Daniel, cada comentario aparentemente inocente. Su vaga descripción del trabajo, su conocimiento preciso de cifras que no eran públicas, su insistencia disfrazada de preocupación. No había prisa en él, porque sabía que el tiempo jugaba a su favor. O eso creía. Yo, en cambio, acababa de aceptar una verdad incómoda. Había subestimado su interés y él había subestimado mi apego. Cuando me escribió por la mañana, su mensaje fue breve y cuidadoso. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Respondí igual. «Sí, estuve pensando». Pasaron exactamente 7 minutos antes de que aparecieran los 3 puntos en la pantalla. 7 minutos de silencio calculado. ¿Y? Respiré hondo antes de escribir. Tienes razón. Aferrarme al pasado no me llevará a ningún sitio. Si queremos un futuro juntos, tengo que cerrar ciclos. La respuesta fue inmediata. Me haces muy feliz, Lucía, de verdad. Leí el mensaje varias veces. No mencionaba la casa. No mencionaba a mi padre. Solo el resultado que esperaba. Sonreí con una calma que me sorprendió a mí misma. Quedamos esa tarde. Elegí una cafetería pequeña, discreta. Nada que pudiera asociarse fácilmente conmigo o con la casa. Daniel llegó puntual, con una expresión que intentaba disimular la emoción, pero que se le escapaba por los ojos. «¿Te veo distinta?», dijo al sentarse. «Lo estoy», respondí. A veces hace falta tocar fondo para entender qué es lo importante. Asintió con gravedad, satisfecho. No tardó en llevar la conversación hacia donde quería. Entonces, ¿has decidido aceptar la oferta? He decidido vender la casa, dije despacio, y mudarnos juntos.
Su cara se iluminó sin pudor. Fue un segundo, quizá menos, pero suficiente. Ya no actuaba para mí. Actuaba para sí mismo. «Es una noticia increíble», exclamó. «Sabía que eras inteligente, que sabrías ver más allá». «Habrá mucho que planear», añadí. «Ciudad, barrio, casa nueva. No quiero cometer errores». Por primera vez dudó. Apenas un parpadeo, una rigidez mínima en la mandíbula. «No hay prisa», respondió. «Lo importante es vender primero. Después ya veremos lo demás». Ahí confirmé lo que ya sabía. No había un proyecto conmigo, no había un después, solo un antes y un objetivo muy concreto. «Tienes razón», dije. «Haré las gestiones esta semana». Pagó el café sin dejarme intervenir. Me tomó la mano al despedirse y la apretó con fuerza, como si temiera que me echara atrás. Cuando se marchó, no lo vi alejarse. Me quedé mirando mi reflejo en el cristal, reconociendo a una mujer que ya no era ingenua. Los días siguientes fueron extraños. Daniel evitó hablar de nosotros, de sentimientos, de planes compartidos. Todo giraba, de forma directa o indirecta, alrededor de la venta. Yo le seguí la corriente. Evité mensajes largos. Nada por escrito que pudiera usarse después. Todo lo importante, solo en persona. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos de la casa, encontré una libreta de mi padre. Entre cuentas y notas sin importancia, había una frase subrayada varias veces. «No todo el que sonríe viene en paz». Cerré la libreta y apoyé la frente sobre la mesa. No sentí nostalgia. Sentí acompañamiento. Por primera vez desde que empezó todo, no me sentía acorralada. Me sentía preparada. Sabía que Daniel pensaba haber ganado. ¿Qué creía que yo estaba cediendo? No entendía todavía lo esencial. La casa no solo me pertenecía a mí, yo también le pertenecía a ella. Y nunca traiciona a quien te enseñó a resistir. Decidí seguirle el juego con la calma de quien ya ha tomado una decisión definitiva. No había espacio para impulsos ni confrontaciones prematuras. Si Daniel pensaba que había ganado, lo mejor era no arrebatarle esa certeza demasiado pronto. Empecé por cambiar pequeñas cosas. Respondía a sus mensajes con menos emoción, pero con la suficiente sumisión aparente como para no despertar sospechas. Evité cualquier conversación profunda. Cuando hablaba de nuestro futuro, asentía. Cuando mencionaba la casa, no me tensaba. Al contrario, empecé a referirme a ella como el trámite. «Los recuerdos no pagan facturas», dije una vez con una sonrisa ensayada. Sus ojos brillaron. Esa frase fue, para él, una confirmación. «Me alegra escucharte decir eso», respondió. «Por fin estamos en la misma página». Lo dijo como si aquella página la hubiera escrito él. Quedamos varias veces esa semana, siempre en lugares distintos, siempre lejos de mi casa. Daniel parecía más relajado que nunca. Hablaba rápido, hacía bromas, incluso se permitía dar instrucciones disfrazadas de sugerencias. «Cuando vendas, lo mejor será no informar a nadie del barrio», opinó una tarde. «La gente se pone rara con estos temas». «Claro», respondí. «Discreción ante todo». Cada frase suya era una pieza más del rompecabezas. Empecé a notar su impaciencia contenida, la forma en que miraba el reloj cuando la conversación se alejaba del tema central, cómo ignoraba cualquier comentario mío que no tuviera relación con la venta. Yo ya no era Lucía. Era el obstáculo que por fin comenzaba a moverse. Una noche, mientras cenábamos, saqué el tema que había preparado con cuidado. «He estado mirando otras ciudades», dije. «Si vamos a mudarnos juntos, deberíamos elegir bien». Daniel levantó la vista sorprendido, pero no complacido. «Bueno, eso puede esperar», respondió. «Primero aseguremos la venta». «Pero mudarnos implica decisiones importantes», insistí. «Barrio, tipo de casa, trabajo». Su sonrisa se volvió rígida. «Demasiada información de golpe», dijo. «Paso a paso, Lucía. No compliquemos las cosas». Ahí estaba, el límite. Él no quería avanzar conmigo. Solo quería que yo avanzara sola, hasta la firma. Decidí empujar un poco más. «Podríamos incluso casarnos antes de mudarnos», añadí con naturalidad. «Sería lógico empezar juntos de verdad». El ambiente cambió de inmediato.
Daniel dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco que intentó disimular. Eso es precipitado, dijo. No veo la necesidad ahora mismo. Pensé que hablabas de futuro, respondí, inclinando la cabeza. ¿O solo del dinero? Sus ojos se oscurecieron un segundo. Fue rápido, pero lo vi. No mezcles las cosas, contestó. Estoy siendo práctico. Yo también, dije con suavidad. Se levantó para ir al baño. Aproveché su ausencia para respirar hondo. Mi cuerpo estaba tenso, pero mi mente seguía firme. Cada reacción suya confirmaba lo que ya sabía. No existía aún nosotros en su plan. En los días siguientes, alternó silencios estratégicos con mensajes cariñosos. Era un tira y afloja calculado. Yo respondía justo lo necesario. Nunca discutía. Nunca me justificaba. ¿Hablaste ya con alguien sobre la venta? Preguntaba. Pronto, respondía. ¿Cuándo exactamente? Esta semana. Esa palabra se convirtió en su favorita. Esta semana. Como una promesa eterna que nunca se concretaba. Una tarde apareció frente a la casa sin avisar. Yo estaba recogiendo hojas del jardín cuando lo vi al otro lado de la verja. No me sobresalté. Lo estaba esperando, aunque no de forma consciente. Pensé que podríamos hablar un momento, dijo. Aquí. Sentí una mezcla de frío y lucidez. No lo invité a entrar. No es buen momento, respondí. Prefiero que sigamos como hasta ahora. Frunció el ceño. No entiendo por qué te cuesta tanto desprenderte de esto, dijo, mirando la fachada. Al final solo son paredes. Lo miré fijamente. ¿Para ti? No respondió. Esa noche, cuando cerré la puerta, apoyé la espalda en la madera y cerré los ojos. El juego estaba en marcha. Daniel creía que me estaba acercando a su objetivo, cuando en realidad se estaba acercando al mío. No se da cuenta quien se cree cazador de lo peligroso que resulta cuando la presa aprende a observar en silencio. Su impaciencia empezó a filtrarse por las grietas de su discurso perfecto. Ya no la ocultaba tan bien. Daniel seguía insistiendo con palabras suaves, pero su tono se había vuelto más cortante, como si cada día que pasaba, sin una firma, fuera una ofensa personal. Nos encontramos una tarde en un restaurante tranquilo, casi vacío. Yo había elegido el lugar con intención, neutral, impersonal, sin recuerdos que pudieran debilitarme. Daniel llegó serio, directo, sin las sonrisas que solían preceder a sus peticiones. Necesitamos definir esto ya, dijo apenas nos sentamos. No podemos seguir así. Estoy de acuerdo, respondí, manteniendo la voz calmada. Eso lo descolocó un poco. Esperaba resistencia, no coincidencia. He hablado con gente que puede agilizar la venta, continuó. Pero necesitan una confirmación clara por tu parte. Lo miré un segundo más de lo necesario, como si estuviera valorando algo profundo. Luego apoyé las manos sobre la mesa. Antes de eso, hay algo que necesitas saber. Daniel se inclinó hacia adelante, atento. Mi padre era un hombre de palabra, empecé. Y yo también. Le prometí algo antes de que muriera. ¿Y qué tiene que ver eso ahora?, preguntó, sin esconder la impaciencia. Mucho, respondí. Le prometí que solo viviría con un hombre después de una propuesta, un compromiso real. El silencio que siguió fue denso. Daniel parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Me estás diciendo que...? Si nos mudamos juntos, continué, será comprometidos. No voy a vender la casa, dejar mi vida y empezar de cero sin una garantía clara. Su cuerpo reaccionó antes que su voz. Se reclinó en la silla, cruzó los brazos, frunció el ceño. Ya no había ternura ni estrategia, solo molestia. Eso es demasiado rápido, dijo. No puedes presionarme así. No te presiono, respondí. Te informo. Se pasó la mano por el rostro, nervioso. Una cosa no tiene que ver con la otra, Lucía. Para mí sí, repliqué. Pedro estabilidad, nada más. Esto no estaba en el trato, dijo, elevando apenas la voz. Sonreí con suavidad. No hay trato, corregí. Nunca lo hubo. El camarero se acercó, pero Daniel lo detuvo con un gesto brusco.
Respiró hondo, intentando recuperar el control. Mira, dijo, hablemos con calma. Primero vende la casa. Luego ya veremos lo demás. Ahí estaba otra vez. La misma frase. El mismo orden. Siempre primero la casa. Siempre después un vacío. No, dije con tranquilidad. Si no hay compromiso, no hay venta. Sus ojos se clavaron en los míos. Por primera vez no vi cálculo. Vi frustración. «Estás complicando algo que podría ser sencillo», espetó. «Tú estás reduciendo algo importante a un número», respondí. «Y eso dice mucho». Se levantó de golpe. «Necesito tiempo para pensar», dijo. «Esto es inesperado». «Tómalo», respondí poniéndome también de pie. Yo llevo meses pensando. Dejó dinero sobre la mesa y se marchó sin despedirse. No me moví hasta que la puerta se cerró detrás de él. Mis piernas temblaban ligeramente, pero no por debilidad. Era la energía contenida de quien ha puesto una línea clara por primera vez. Esa noche no me escribió. Tampoco al día siguiente. El silencio era su castigo favorito. Yo lo acepté con una calma que habría inquietado a cualquiera que me conociera de antes. Al tercer día apareció un mensaje. «Esto no es lo que quiero ahora». Leí esas palabras sin sorpresa. Respondí solo. «Lo entiendo. Creyó que había ganado, que mi ultimátum había fallado, que como tantas otras veces, yo retrocedería. No sabía que ya no esperaba nada de él». Esa noche, al cerrar las ventanas de la casa, el ruido de la carretera me pareció distinto, menos amenazante, como si incluso el lugar entendiera que algo estaba a punto de resolverse. Había puesto la última carta sobre la mesa. Lo que venía después ya no dependía de mí. Esa noche, el teléfono sonó tarde. Demasiado tarde para ser una casualidad. Estaba sentada en el salón, con las luces apagadas, escuchando el ruido constante de la carretera filtrarse por las ventanas. Había aprendido a convivir con ese sonido, pero en ese momento me pareció una advertencia. Miré la pantalla. Número desconocido. No contesté de inmediato. Dejé que sonara una vez más, como si ese segundo extra me permitiera prepararme para lo inevitable. Cuando descolgué, mi voz salió serena, incluso distante. ¿Sí? «Buenas noches. ¿Hablo con la señora Lucía?», dijo una voz masculina, profesional, demasiado segura. «Ella habla. Mi nombre es Andrés Molina. Me informaron de que usted está dispuesta a vender la propiedad ubicada junto a la carretera antigua, la casa heredada recientemente». El aire se volvió denso. No sentí rabia, ni sorpresa. Sentí frío, un frío limpio, directo, que me recorrió la espalda. «¿Quién le dio esa información?», pregunté. Hubo una pequeña pausa al otro lado, la suficiente para confirmar mis sospechas. «Su pareja, Daniel», respondió. Dijo actuar como su representante. Aseguró que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que solo faltaban algunos detalles formales. Cerré los ojos con lentitud. No apreté el teléfono. No respiré hondo. Mi cuerpo reaccionó con una calma absoluta, casi quirúrgica. «Daniel no es mi representante», dije, «y no existe ningún acuerdo». El hombre carraspeó incómodo. «Comprenderá que para nosotros era una operación avanzada», continuó. «Incluso se nos indicó una cifra concreta aceptada por usted». «La cifra, por supuesto». «¿También le dijo que yo había firmado algo?», pregunté. «No, pero...». «Entonces no hay nada de qué hablar», lo interrumpí. «Esa casa no está en venta». Silencio. «Señora Lucía, debería considerar...». «No», repetí. «Y le recomiendo que tenga cuidado con la información que recibe. Ha sido engañado». Colgué sin esperar respuesta. Durante varios segundos me quedé inmóvil, con el teléfono aún en la mano. No temblaba, no lloraba, solo sentía una claridad absoluta. Daniel había cruzado la única línea que yo nunca había mencionado en voz alta. Había hablado en mi nombre. Había decidido por mí. Había intentado cerrarlo todo sin mi consentimiento. Me levanté y caminé por la casa despacio. Toqué la pared del pasillo, el marco de la puerta, la vieja mesa del comedor. Cada objeto estaba donde debía estar. Todo seguía en pie.
El teléfono volvió a vibrar. Esta vez sí miré la pantalla. Daniel. No contesté. Llegó un mensaje. ¿Te llamaron? Sonreí. No de forma amable. Sonreí porque, por primera vez, lo tenía completamente descubierto. Sí, respondí. Me explicaron el acuerdo que cerraste sin mí. Pasaron varios minutos antes de que contestara. Quería adelantar trámites. Te estaba ahorrando estrés. Usaste mi nombre. Escribí. Eso no es ayuda. Es traición. El indicador de escritura apareció. Y desapareció. Apareció de nuevo. Estás exagerando. Ahí entendí que no había vuelta atrás. Las personas no piden perdón cuando no sienten culpa. Solo minimizan. No vuelvas a contactar con nadie en relación a mi casa. Escribí. Ni conmigo. Apagué el teléfono. Me senté en el suelo del salón, apoyando la espalda contra la pared, exactamente en el mismo lugar donde había llorado tras la muerte de mi padre. Esta vez no lloré. Me sentía extrañamente acompañada, como si la casa misma respirara conmigo. Daniel había creído que el juego consistía solo en convencerme. No entendió que al intentar decidir por mí, acababa de perderlo todo. Aquel intento de venta forzada no me debilitó, me confirmó. Y cuando alguien te muestra su verdadero rostro, no queda nada más que proteger lo que es tuyo con la misma firmeza con la que te intentaron arrebatarlo. Dormí poco esa noche, pero no fue un mal descanso. Fue el sueño ligero de quien ya ha tomado una decisión irreversible. Al amanecer, abrí las ventanas de par en par y dejé que el ruido de la carretera entrara sin resistencia. Por primera vez no me molestó. Era un sonido constante, real, honesto. No intentaba parecer otra cosa. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina. Frente a mí, los documentos de la casa, ordenados con cuidado. Escrituras, certificados, papeles amarillentos con la letra de mi padre. Todo seguía ahí. Todo me pertenecía. El teléfono volvió a sonar a media mañana. No me sobresalté. Sabía quién sería incluso antes de mirar la pantalla. El mismo número desconocido de la noche anterior. Atendí. «Señora Lucía», dijo la voz del hombre. «Lamento molestarla de nuevo. He revisado la información que recibimos anoche». «Imagino que habrá encontrado inconsistencias», respondí con calma. Suspiró. «Sí, y he hablado con Daniel esta mañana. No pregunté nada. Dejé que continuara. Hay irregularidades serias», añadió. Se presentó como su agente sin autorización, aseguró una aceptación inexistente y presionó para acelerar el proceso. Apoyé el codo sobre la mesa. Mi mano no temblaba. «Quiero dejar algo muy claro», dije. «Por culpa de ese agente, he perdido cualquier deseo de vender la casa. Ahora o en el futuro, por ninguna cantidad». Hubo un breve silencio. «Lo entiendo», respondió. «De nuestra parte no volverá a recibir llamadas». «Eso espero», concluí. Colgué sin ceremonias. Minutos después llegó un mensaje de Daniel. Uno largo. Demasiado largo para alguien que no sentía culpa. No lo abrí. Lo eliminé sin leerlo. No necesitaba explicaciones ni excusas. Había visto suficiente. Pasé el día limpiando la casa. No por necesidad, sino como un acto de afirmación. Barrí, ordené cajones, abrí ventanas olvidadas. En el salón coloqué el sillón viejo de mi padre exactamente donde siempre estuvo. Me senté en él y cerré los ojos. «¿Cumplí?», susurré. No dejé que la compraran, ni a ella, ni a mí. Por la tarde, una vecina se acercó con curiosidad discreta. «¿Es cierto que al final no vendes?». Sonreí, tranquila. Nunca estuvo en venta. Asintió, como si algo encajara por fin, y se marchó sin preguntas. No supe si despidieron a Daniel, si alguien le retiró confianza, si perdió dinero o prestigio. Tampoco me importó. Lo único que sabía con certeza era esto. Había intentado comprar algo que no entendía. No solo una casa, sino una historia, un límite, una mujer. Y falló. Al anochecer, me senté en el porche a observar cómo la luz se desvanecía sobre el terreno baldío. Nada había cambiado ahí fuera, pero dentro de mí todo era distinto. Ya no necesitaba justificar mis decisiones ni defender mis recuerdos.
Había aprendido algo esencial. Quien intenta convertir tu pasado en mercancía, nunca te ve como persona. La casa sigue en pie. La memoria está intacta. Y el hombre, que trató de comprarme junto con mi pasado, se quedó sin la casa, sin la venta y sin mí. Porque hay cosas que no se negocian. Y cuando lo entiendes, nadie vuelve a confundirte con un medio para llegar a un fin.